nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria a Dios. Caminando con Jesús en el desierto es el tema de hoy. Y vamos a comenzar a ver una serie a partir de hoy de el caminar con Jesús en la vida práctica, en la vida diaria. Debemos de aprender a caminar con Jesús. El primer tema es el desierto. Y todos nosotros como cristianos hemos atravesado un desierto en nuestras vidas. Algunos puede ser que en este momento estén atravesando un desierto en lo que es la vida espiritual. Es muy probable de que algunos se encuentren ahorita en una situación así. El desierto en la Biblia es un lugar geográfico, es un lugar literal que varias personas en la Biblia pasaron. Pero también en la Biblia misma encontramos que el desierto puede ser algo espiritual. El desierto se da en la vida espiritual. Y nosotros como cristianos, creo que la mayoría y todos deberíamos de pasar por el desierto. En el desierto estuvo Moisés 40 años. Después no solamente él, sino que el pueblo entero, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, tuvo que pasar por un desierto y de igual manera por 40 años. Así es que el desierto es para todo el pueblo, para individuos y para todo el pueblo, pero es importante que en ese desierto nosotros vayamos de la mano de Jesús, que caminemos con Jesús. Aquí en Marcos capítulo 1 y versículo 9 nos dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ese es el primer punto. Jesús aparece de repente y viene de Nazaret y nos dice acá de Galilea. Esta parte es bien importante porque Jesús era de Nazaret, de Galilea, y Jesús era conocido como Jesús de Nazaret o el Nazareno, debido a que él era de Nazaret. Y nos dice acá que es de Galilea, de esta provincia romana, donde los romanos gobernaban. Y este lugar era un lugar tanto de judíos como de gentiles. Entonces Jesús se va a identificar con judíos y gentiles. Él nació en Belén, eso también hay que decirlo. Belén es de Judá, de Judea. Ahí está Belén, cerca de Jerusalén, ahí mismo, a la par de Jerusalén. Ahí nació Jesús, en Belén. Pero cuando él nació, el Señor le habló por medio de sueño a José de que inmediatamente se fuera para Egipto, que se fuera para Egipto y morara allá unos cuantos años hasta que Dios le dijera cuándo regresar. Así es que José y María van a Belén, nace allí Jesús y después se van para Egipto. Pero a Jesús no lo conocen como Jesús de Belén, ni tampoco lo conocen como Jesús de Egipto, y él estuvo en Egipto, igual que el pueblo de Israel, y después fue sacado de Egipto, igual que el pueblo de Israel, y traído a Israel, a la nación, a la tierra de Israel. Entonces, él viene a Nazaret, donde se va a criar. Ahí él estuvo sujeto a sus padres, nos dice en Lucas, y miramos lo que sucedió cuando tenía 12 años, que de Nazaret habían ido a Jerusalén, al templo, y regresaron, y desde allí miramos que Jesús tiene ya clara la misión de él, porque dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero regresó a Nazaret y estuvo allí sometido a sus padres. Entonces Jesús es de Nazaret, y sabe que Nazaret era visto como de una manera, menospreciaban a Nazaret, porque una vez un discípulo evangelizaba a otra persona, a Natanael, y le dijo: mira, quiero que vengas a ver parece que este es el Cristo. Pero este otro le contesta: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Será que de Nazaret puede salir algo bueno si de Nazaret nunca ha salido nada bueno? O sea, que lo miraban con desprecio, Nazaret. Lo miraban como algo malo, algo pequeño, algo no importante para los israelitas. Y una vez también, cuando se preguntaban los fariseos si Jesús era el Cristo, dijeron: no puede ser el Cristo, porque lee las Escrituras. Las Escrituras dice que va a ser de Belén y no de Nazaret,
porque de Nazaret nunca ha salido un profeta. Lee las Escrituras, nunca ha salido un profeta. Pero se les olvidó lo que decía una de las profecías cuando hablaba del otro lado del mar de Galilea, tierra de los gentiles. De allí iba a salir el Cristo y esa área iba a haber gran luz. Así decía la profecía. El área de Nazaret, de Galilea y todo eso, iba a haber gran luz. Y ellos no leyeron eso. Además, que se hubiesen dado cuenta de que Jesús nació en Belén, tal y como decía la profecía, el Cristo tenía que nacer en Belén. Pero Jesús se identificó de tal manera con Nazaret que hasta el día de hoy le decimos Jesús de Nazaret. Y como se han levantado tantos Cristos falsos por allí y tantos Jesús por ahí que se levanta, que nosotros somos específicos en decir Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Cristo. Tanto se identificó él con Nazaret. Esto es importante porque al identificarse él con Nazaret se está identificando no solamente con los judíos, pero se está identificando con el resto de la humanidad, de los gentiles. Se está identificando con nosotros, los no judíos, pero que ahora somos judíos en lo espiritual, dice la Biblia. Ahora somos israelitas espirituales. Pero él se identificó con los dos pueblos, con Israel y con los gentiles. Además de eso, nuevamente Jesús se identifica con los marginados, porque Nazaret era como, qué feo ese lugar, qué insignificante, y Jesús se identifica con los marginados. Jesús se identifica con aquellos que eran discriminados por las leyes o por las autoridades religiosas, como los sacerdotes, como también por las autoridades civiles de aquel entonces. Discriminaban a la gente de Nazaret y a la gente de Galilea porque eran gentiles, y Jesús se identificó con ellos. El segundo punto es que fue bautizado por Juan en el Jordán. Qué importante ese bautismo de Jesús. Se bautiza y de esta manera Jesús acepta la culpabilidad del pecado. Juan el Bautista decía, bautícese cada uno para arrepentimiento de pecados. El que se iba a bautizar era porque reconocía que era pecador y que necesitaba arrepentirse y necesitaba reconciliarse con Dios, y por eso se bautizaban, porque reconocían que eran culpables de pecado, que eran culpables y que eran pecadores, y por eso era que se bautizaban. Se bautizaron muchos en aquel entonces. Juan el Bautista bautizó a muchos y bautizó a prostitutas, bautizó también a publicanos, los colectadores de impuestos, bautizó mucha gente, hasta soldados, y claro que hubieron algunos fariseos que también se convirtieron, y muchos se convertían y se bautizaban reconociendo su pecado y preparándose para la venida del reino de Dios, para la venida del Cristo. Pero los líderes de los fariseos y de los saduceos no se bautizaron. Ellos dijeron no, ¿por qué? Porque el bautismo usualmente era para los no judíos, era el bautismo. Se bautizaban los que no eran judíos, que querían hacerse judíos, entonces ellos se bautizaban. Pero los fariseos y todos estos líderes religiosos dijeron, nosotros no tenemos necesidad. Y eso era lo novedoso del bautismo de Juan, que bautizaba judíos y gentiles, y eso era algo extraño para los fariseos. ¿Cómo es posible? Y entonces Juan les dijo, no piensen ustedes decir dentro de ustedes mismos, nosotros somos hijos de Abraham y por eso no nos tenemos que bautizar, no somos pecadores, porque somos descendientes de Abraham. Porque yo les digo a ustedes que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de pecados, porque ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así les predicaba. Generación de víboras, ¿qué les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Y los fariseos les chocaba el mensaje de Juan el Bautista, pero era necesario que los fariseos también se bautizaran y se arrepintieran de sus pecados y se prepararan para la venida del Cristo, pero no creyeron. Fueron altivos de corazón y creyeron que no tenían necesidad de arrepentirse. Pero de repente este Jesús, que es de Nazaret, llega al río de Jordán y él sí se bautiza. Entonces Jesús también aceptó la culpabilidad del pecado. Pero déjeme decirle algo bien importante. No era la culpabilidad del pecado de él, no, porque él
no cometió pecado. Él era santo, puro, justo, jamás cometió pecado. Entonces, Él acepta la culpabilidad del pecado suyo y mío. Él aceptó la culpabilidad del pecado de la gente que se bautizaba en ese río de Jordán. Él aceptó, sí, yo acepto la culpabilidad del pecado de ellos y yo voy a ir a la cruz del Calvario y yo voy a morir por ellos. Eso fue lo que Jesús hizo ahí en ese río de Jordán. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Aceptó la culpabilidad del pecado de la gente para Él llevarla en la cruz del Calvario. Él era un hombre santo, justo. Usualmente el hombre santo y justo entendemos que es alguien separado, alguien apartado del pecado, apartado del mundo. Y así debe ser la iglesia, debe ser separada, apartada del mundo. Pero no debe de caminar con una arrogancia de que yo soy más santo que tú. Yo no me puedo mezclar contigo porque yo soy mejor que tú. Jesús no caminó de esa manera. Jesús no, aunque Él era un hombre santo y justo, ¿sabe lo que hace Jesús? Jesús se identifica con el pecador. Y Jesús, dice la Biblia, que fue contado con los pecadores. Así nos dice Isaías de la profecía de Él. Iba a ser contado con los pecadores. Y Jesús entonces se pone en la fila de los pecadores. Se hizo contar con los pecadores. Se identificó con los pecadores. Él fácil hubiese podido estar aislado de los pecadores. Oh no, yo soy santo, yo soy puro. Yo no me puedo mezclar entre esta gente, porque esa gente son los pecadores. O como dijera Chespirito, o más bien el Kiko, son la chusma, ¿verdad? Yo no me puedo mezclar con la chusma, ¿verdad? Porque yo soy diferente, yo soy mejor. No, Jesús se mezcló y se hizo contar con los pecadores y se puso en esa línea. Habían pecadores adelante de Él y pecadores adelante y detrás de Él. Habían en ese día y Él caminó hasta que llega a las aguas del Jordán. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, no, yo no te puedo bautizar a ti, más bien tú bautízame a mí. Jesús le dice, no, deja que toda justicia se cumpla, tienes que bautizarme. Y entonces Jesús se bautizó. Gloria a Dios por eso. En su bautismo entonces, Él se identifica con los pecadores y Él acepta la culpabilidad de los pecados, no de Él, sino de la humanidad, para llevarlos hasta la cruz del Calvario y morir y dar su vida por todos nosotros. La gloria sea para Él. Gloria a Jesús. Encontramos aquí que al subir de las aguas, en el versículo 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se abrieron los cielos. Qué hermoso esto. Por 400 años no había profeta en Israel. Casi 400 años de silencio, desde Malaquías hasta el libro de Mateo, cuando comienza el Nuevo Testamento. Han pasado alrededor de 400 años y ha estado un silencio hasta que aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a predicar, a preparar el camino de Jesús, el Cristo, del Mesías. Entonces ha habido un silencio por mucho tiempo, pero ahora Dios ha empezado a hablar, y qué hermoso ese día que se abrió el cielo, el día que Jesús fue bautizado. Esto nos recuerda de lo que Isaías pidió a Dios, porque en el tiempo de Isaías el pueblo se había corrompido, se había apartado de los estatutos de Dios. Y Isaías hablaba del arrepentimiento y del juicio que vendría, pero también hablaba de la esperanza de ese Cristo que vendría y iba a redimir al mundo, iba a redimir a Israel y les iba a salvar. Pero en Isaías 64, Isaías como que si pidió esto, que se abriese los cielos. Y dice Isaías 64, del 1 al 3, oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes,
como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Qué hermosa profecía la que dio Isaías, de una gloria venidera, de un poder extraordinario, que las naciones se dieran cuenta, que los enemigos de Israel se dieran cuenta, que tus enemigos se dieran cuenta. Y ese día, tanto Israel como los enemigos de Jesús, los fariseos y los religiosos, se dieron cuenta de eso que sucedió, que se abrieron los cielos en el momento que Jesús sale del agua, porque la palabra bautizo quiere decir sumergirse, zambullirse en el agua, y Jesús fue zambullido, fue sumergido en el agua, y cuando Él sale del agua, y me imagino yo cuando Él exactamente está saliendo del agua, el cielo se abre, y se cumple esto que Isaías pidió: oh, si se rompiesen los cielos, y descendieras, y a tu presencia hiciera toda esta maravilla. Qué hermoso. Eso es lo que sucedió ese día. Se abrieron los cielos y encontramos ahí que el Espíritu, nos dice acá, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo. Se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa en Jesús. Y escuchamos una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí miramos al Padre diciendo estas palabras, al Hijo que fue bautizado y que está escuchando estas palabras, y estas palabras son para Él, y al Espíritu Santo que desciende en forma corporal de paloma. Ahí miramos claramente la Trinidad. Ahí encontramos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y es un solo y verdadero Dios. No son tres dioses. Nosotros no predicamos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Pero Dios se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí tenemos una claridad de eso. Y por eso es que Jesús, antes de ascender al cielo, dijo que cuando nosotros los bautizáramos a los discípulos, a los creyentes, cuando los fuéramos a bautizar, que también los bautizáramos en el nombre del Padre, del que habló en el cielo, del Hijo, del que fue bautizado en ese momento, y del Espíritu Santo que descendió en forma corporal. Así Jesús lo enseñó. Bautícense en el nombre del Padre, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo y verdadero Dios. Así es como Dios se ha revelado. Y esto es un misterio. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia en absoluto. Usted puede leer desde Génesis a Apocalipsis y no va a encontrar la palabra Trinidad. Pero el concepto, la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está ahí plasmada desde Génesis capítulo 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Desde allí empezamos a ver Elohim en plural, hablando en plural, pero que Dios es singular. Él es uno, pero se refería a Él en plural. Empezamos a ver ya lo que es la doctrina de la Trinidad, que Dios es tres personas y es un solo y verdadero Dios. Igual que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tendría que decir esto porque siempre hay mucha confusión de ese tema. Y aquí cuando Dios hace esto, que abre los cielos, va a empezar a fluir una bendición de lo alto para la humanidad. Desde allí en adelante, Dios va a actuar de una manera poderosa, no solamente para la gente de esa época, sino para el resto de la humanidad y a través de todos los tiempos. Y va a quedar ahí plasmado todo eso para que la gente pusiera su fe en Cristo Jesús. Ahora miramos
que ya Jesús está listo para ir al desierto. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora miramos acá de que él es llevado por el Espíritu al desierto. Cuando hablamos de este desierto y especialmente de los 40 días, que estuvo 40 días, nos recordamos de otro personaje que estuvo 40 días en ayuno, que fue Moisés. 40 días en ayuno en el desierto, pero además de eso estuvo 40 años en el desierto cuando huyó de Egipto, ¿verdad? Nos recordamos de él. Nos recordamos de la nación de Israel, que estuvo 40 años en el desierto. Y hay otro personaje también en la Biblia que ayunó por 40 días y fue Elías, y lo hizo caminando en el desierto. Por 40 días caminó sin comer y beber hasta llegar al lugar donde Dios le había enseñado. De esas dos personas, de lo que es Moisés y Elías, que ayunaron 40 días en el desierto en el Antiguo Testamento, después miramos a Jesús, que ayuna 40 días en el desierto, y ¿sabe qué encontramos más adelante? Que esos tres, Jesús, Moisés y Elías, aparecen en el monte de la transfiguración. Jesús está ahí orando y de repente hay una transfiguración y se mira su gloria, el poder, y Pedro y los otros dos discípulos que estaban ahí quedan atónitos, espantados de ver cómo Jesús se ha transfigurado delante de ellos y resplandecía. Pero además de eso, de repente miran a Moisés y a Elías que están hablando con Jesús. Bien interesante que esos tres son los tres que en la Biblia aparece que ayunaron por 40 días. Son los únicos tres que ayunaron por 40 días. Qué bueno es el ayuno, ¿verdad? Es bueno el ayuno. Y ya nos estamos preparando porque en julio vamos a entrar a nuestro tiempo de ayuno, el ayuno del verano que vamos a entrar, así que váyase preparando para el ayuno. Qué bueno es el ayunar. Estos tres que habían ayunado de esa manera tan poderosa aparecen en ese monte. Yo pienso además en el pueblo de Israel, porque esto del desierto es para todos, es para todo el pueblo el desierto. Y hemos estado en diferentes desiertos, pero en ese desierto Jesús debe de caminar con uno. En ese desierto miramos en la vida de todos estos que pasaron el desierto que Dios nunca los abandonó. Dios nunca los abandonó en el desierto. Allí estuvo Él. Y incluso en el desierto fue que aprendieron a conocer a Dios aún más. En ese desierto aprendieron a conocerle, a depender de Él. Allí Dios hizo provisión para ellos en el desierto. Allí Dios les llenó de poder, de autoridad, y pudieron sobrepasar el tiempo del desierto. Todos ellos. El Señor veló por ellos. Aunque cuando uno está en el desierto, siente de que no va a terminar eso nunca y siente las dificultades tremendas, pero Dios siempre está con uno ahí. Yo creo que todos hemos pasado un desierto. Yo en mi ministerio analizaba y decía, yo creo que en mi ministerio, el desierto que yo pasé en mi ministerio fueron los primeros 2 años o el primer año y medio. Fue mi desierto. Ese fue mi desierto. Fue doloroso, hubieron lágrimas, fue duro. Incluso el desierto habla de quedar como aislado, separado de otros. Está en un desierto, ¿verdad? No, está un poco separado de la demás gente. Y sabe que así me pasó también. Me recuerdo de un culto que nomás subimos 6 personas. Mi esposa, yo y un joven que había venido de casa de oración que quería ver cómo el Señor me usaba pastoreando, y me habían entregado como 40 personas y yo ya le había espantado a todas, que nomás me quedaban, mi esposa, yo y el joven que había venido, no éramos de acá, éramos 3, entonces 3 me quedaban ese domingo en la noche, 3 de los 40, y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? En vez de crecer, se está empeorando la cosa. Y tú me dijiste que me traías acá con un propósito, ¿y a dónde está?
¿verdad? Y yo creo que eso fue necesario, que esas 3 personas, aparte de mi esposa, el joven y yo, 6 que habíamos, era necesario que ese día yo sintiera en carne propia ese desierto, era necesario y costó. Y yo me consolaba diciendo, no, es que como el invierno viene, entonces los hermanos que trabajan en el field se van a trabajar a otro lado y por eso es que no vienen. Y así me consolaban algunos, es que se acabó el trabajo del field y algunos se van. Y yo decía, entonces es una ciudad nómada esta, se van la gente. Pero después que pasé el desierto he visto que no se van, aquí se quedan y hasta se llenan más en el invierno. Hemos tenido grandes récords en invierno de crecimiento en los grupos familiares. Así es que mi justificación no era verdadera de que era por el trabajo, no, era porque Dios me tenía un desierto terrible y era necesario. Pero ¿sabe qué hace Dios en el desierto? Lo está preparando a uno para cosas más grandes. En ese desierto Dios lo llena de su unción y de su autoridad, porque saliendo de ese desierto va a haber cosas grandes. Jesús, cuando salió de este desierto, empezó a sanar los enfermos, a echar fuera demonios, resucitar los muertos, a multiplicar el pan y los peces, a predicar el evangelio, y miles y miles y miles de seguidores tenía. Entonces, después del desierto vienen cosas grandes y Dios lo prepara en el desierto a uno para cosas grandes. Decía el predicador que tuvimos de Guatemala, el hermano Tobar, decía eso mismo, el desierto lo prepara, y algunos no entienden eso y abandonan. Cuando están en el desierto, abandonan, mejor se van. Nosotros estuvimos a punto de abandonar, mi esposa y yo. ¿Será que nos regresamos a Los Ángeles? El hermano Samuel Mejía miraba el desierto en el que estaba y tenía preocupación porque él me había mandado y me decía, hermano Harry, mira que hay una iglesia en Arizona, tiene tantos miembros, ¿por qué no va y va a ver ahí cómo está para que vaya a pastorear allá mejor? Y yo decía, no, es que el Señor me mandó acá. Y una vez me dijo, mire, aquí está en Westminster, 7 iglesias de otro concilio se han unido. El pastor principal cayó en pecado y ellos quieren unirse mejor al concilio. Son 7 iglesias, tienen $80,000 en el fondo y le dan una ayuda pastoral de $2,500. A mí me dan aquí 400 al mes, 100 por semana. Y son 2,500 que le dan al pastor, y yo quiero que usted vaya para allá y tome eso. Y no me gustó la propuesta porque yo no estoy por el dinero. Y no me gustó, me sentí mal de que me haya dicho eso, porque yo no estaba por el dinero, yo estaba porque quería hacer la voluntad de Dios, y yo sentía que Dios me había traído acá, gloria a Dios. Yo sentía que Dios me había traído acá, y no era un asunto del dinero, un asunto de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo andaba buscando, serle fiel a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y si Dios quería que yo estuviera acá en este desierto, amén. Pero las ofertas venían y decía, Dios mío, ¿será que el Señor quiere que me vaya? ¿Será que tiro la toalla de este desierto y me voy? Pero gracias al Señor que no me fui, porque salimos del desierto y hemos alcanzado cosas grandes para la gloria del Señor, y todavía faltan muchas cosas grandes que alcanzar para su honra y para su gloria. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521